ahora también parece que se equivocaron, porque de todas maneras, como operó en su concepción inicial fue positivo. Hoy realmente, lamentablemente, hay un daño irreparable. El aumento del parque automotor debido a la prohibición prácticamente del vehículo en la mitad del tiempo de la semana, produjo la adquisición del segundo vehículo en poblaciones bastante significativas. Yo creo que en Bogotá debemos combinar con mucha imaginación varios elementos. Primero, la programación de la finalización de las obras centrales de la ciudad es fundamental. En segundo lugar, un tipo de pico y placa que no tenga la drasticidad para que no siga estimulando la adquisición de el segundo vehículo. En tercer lugar, la culminación eficiente de todas las troncales del Transmilenio. Esa troncal del Transmilenio por la séptima que ha concebido esta administración no es la que la ciudad necesita, entre otras cosas porque esa troncal que arranca por la décima, que no es la de la séptima, sino que se desarrolla y se desliza por la séptima, estaba diseñada para que fuera hasta el norte y regresara por la autopista, pero ahora vamos a tener una especie de Transmilenio Light, eh, que no es una solución para el corredor de la séptima. De tal manera que yo creo que uno de los problemas de hoy se debe a que no se manejó de manera eficiente la continuidad del modelo Transmilenio, de sus troncales que se demoraron tanto en complementarse y en la eficiencia de los circuitos, en la frecuencia del servicio y en tantas otras cosas. Yo por eso pienso que el tercer elemento no es el metro. El tercer elemento de impacto es el mejoramiento de las troncales de manera inmediata. Y el metro creo que debe ser considerado como un elemento para hacerlo, no para no hacerlo. Yo, por ejemplo, he tenido que aclarar en el Senado varias veces que es que en el Partido Verde no nos oponemos al metro. Lo que consideramos es que su prioridad, su oportunidad puede estar después de la complementación del Transmilenio como un modelo entero, como un circuito dentro del tema de la movilidad. De tal manera que el metro de Bogotá debe ser considerado para hacerse, pero no un metro enterrado, donde prácticamente tenemos 25 o 26 kilómetros de subway que llaman los expertos internacionales en el tema, sino más bien un tipo de modelo de superficie elevado donde debe hacerlo, o subterráneo por excepción, y no como una concepción inicialmente estructural como un tren enterrado, porque sería mucho el traumatismo que esto generaría a pesar de que algunos técnicos dicen que no. De tal manera que todos estos elementos pueden permitirnos que mejoremos la movilidad en la ciudad y yo creo que definitivamente hace falta una mejor preparación de la policía de tránsito en Bogotá. Eso requiere que se entrene de una mejor forma para que puedan enfrentar con medidas de choque los nudos que se están armando y la inmovilidad prácticamente de algunas zonas de la ciudad. Senador Name, su partido, usted ha tenido su propio partido, ¿verdad? Viraje Social Sí, ¿y cómo llega al Partido Verde o de dónde sale que usted aparezca luego con el Partido Verde? Eso tiene tiempo desde que era concejal. Cuéntenos un poco de la historia para llegar al Partido Verde. sí, hace algunos años, cuando proliferaron para el país las opciones democráticas, existió el partido Viraje Social. Después llegaron los regímenes de inspiración autoritario y empezaron a reducirse los partidos, como si esa fuera una vergüenza. En las democracias avanzadas del mundo no existe el bipartidismo. Eso de que es que los Estados Unidos es una democracia avanzada, eso no es tan cierto. Allá prácticamente existen un solo partido dividido en dos tendencias, pero en los países europeos de mayor avance existen multiplicidad de partidos para que precisamente la gente tenga términos de escogencia frente a lo que le plazca, frente a lo que quiera, frente a las opciones. En Colombia hemos cambiado la democracia por una partidocracia. Yo nunca he estado de acuerdo porque eso está inspirado principalmente en la falange española de Franco o el fascismo de Mussolini, que preferían tener pocos interlocutores, unos parlamentos corporativos y finalmente nosotros tenemos un diseño hoy donde la democracia de 40 millones de personas la reemplazan
270 parlamentarios, pero ni siquiera los 270 parlamentarios tienen una representación que actúe de manera muy directa y dinámica, sino que hoy en Colombia hay 7 voceros de los partidos, que son los que hablan porque pueden, según el régimen de bancadas, o se reúnen en Palacio a acordar la vida y la suerte, casi que reemplazando un modelo de mayor legitimidad que a mi juicio tenía. Pero dentro del concierto de los partidos en Colombia ha florecido el Partido Verde como una opción alternativa a la cual nos enorgullecemos en pertenecer. La razón de ser de nuestra coincidencia ha sido que desde el alcalde Mocus en sus 2 administraciones, el alcalde Peñalosa y el alcalde Garzón, nosotros con nuestra representación en el Consejo, que la hemos tenido por 15 años, apoyamos sus gobiernos, sus planes, y hemos construido con ellos la Bogotá de hoy. Y esa amistad, esa relación y esa comunión de objetivos y desarrollo en las políticas públicas de la ciudad nos llevó a conformar el Partido Verde, a coincidir entre todas estas fuerzas, y hoy realmente nosotros derrotamos los partidos centenarios. Lo que pasa es que no pudimos con toda la coalición de 8 años de poder y al final no logramos el poder presidencial en Colombia, pero ese es un aplazamiento, no una cancelación de esa alternativa. Somos una bancada pequeña de 5 senadores y 3 representantes, pero con la fuerza moral y con la capacidad intelectual y de combatividad política suficiente para ser constructivos en la democracia, y estamos en la independencia crítica para apoyar lo que consideremos positivo y oponernos a lo que consideremos que no es conveniente para el país. Bueno, entonces usted llega al Senado de la República por el Partido Verde. Es una de las 5 curules que tiene en el Congreso de la República el Partido Verde. ¿Cuál es su sensación, senador Name, esa sensación que ha tenido en estos 2 meses larguitos de estar actuando como senador de la República? ¿Corresponde a lo que se imaginaba por todo el desprestigio que hay de estos entes políticos, de las corporaciones públicas, de la corrupción que hemos hablado a lo largo del programa que usted mencionaba? ¿Qué encontró en el Senado de la República? Me imagino que mucho por hacer, pero ¿cuál es su opinión? Bueno, yo, como he pertenecido al Congreso en 2 ocasiones anteriores, no me es extraño su conocimiento y su diagnóstico. Los congresos del mundo entero tienen una marcada decadencia porque el presidencialismo rampante ha ido fortaleciéndose en todos los regímenes, principalmente donde hay presidencialismo y no parlamentarismo. En Colombia esto se agrava por el desprestigio inmenso que ha traído la corporación, el Congreso de la República en la última década principalmente. Y por supuesto que esto ha llegado a tal decaimiento que aquí cada rato se le ocurre a un sector, según su conveniencia, proponer una asamblea constituyente. Ya algunos amigos del doctor Uribe, no él, que creo que es un demócrata integral, están proponiendo una asamblea constituyente para reformar la justicia en Colombia. La justicia en Colombia la podemos reformar dentro del contexto de las instituciones de hoy. Por supuesto que dentro del Congreso de hoy se mantienen fuerzas que no le son convenientes seguramente a la democracia o que no tienen una representación tan transparente como quisiéramos, pero eso no es todo el Congreso, sino una parte del mismo, y nosotros queremos creer, y de hecho pensamos que este es un Congreso con capacidad para reformarse, con la disposición para repensar a Colombia, porque si no se acaba el Congreso y su entorno. A mí me preocuparía mucho que el Congreso no fuera capaz de enfrentar grandes reformas, porque entonces no solamente estaríamos frente a su liquidación, sino frente al deterioro sustancial de la democracia colombiana. Sí hay, por supuesto, frustraciones, pero que tienen que ver más con los mecanismos de hoy. A usted, por ejemplo, Ángela, le llega el presupuesto al Congreso prácticamente terminado, cuando el acto más importante que cumple un parlamento en cualquier democracia es la expedición de la ley de presupuesto en Colombia. Prácticamente el Congreso ha perdido todo tipo de iniciativa frente al mismo. Usted hace parte de la Comisión Cuarta, que es la de presupuesto. Sí, Ángela.
Antes era peleadísima la Comisión Cuarta, después se volvió peleadísima la primera. Sí. Pero la de presupuesto, pues que la mayoría, que todo el que llegaba al Congreso de la República quería ser parte de esa comisión de presupuesto. Sí, a pesar de que hoy está muy mermada desde el punto de vista de sus iniciativas, es una comisión matriz que puede abocar todos los temas porque el presupuesto es un concepto, digamos, transversal. Y ahí hemos estado, precisamente yo he sido ponente del presupuesto en esta ocasión y estamos tratando de que se pueda estirar para que cubra las necesidades más apremiantes del país, pero encuentra uno realmente una crisis fiscal y una dificultad y una precariedad en los recursos de nuestro país que le hacen sentir unas fronteras y unas limitaciones muy grandes para el desarrollo en torno a toda la limitación que tiene la parte presupuestal y fiscal colombiana. Senador, en la agenda legislativa esta semana van a considerar el proyecto de reforma que tiene que ver con las regalías. ¿Qué nos puede contar? Sí, yo pienso que las regalías tienen que modificarse en Colombia en su concepción originaria. Vea usted que los principales sectores o regiones del país que más reciben estos recursos no muestran un ejercicio muy afortunado ni un progreso marcado, y nosotros creemos que hay que repartir la riqueza un poco más y que hay que controlar muchísimo más su ejecución, de tal manera que nosotros vamos a estudiar detalladamente el proyecto que ya nos llega de la Comisión Primera Constitucional para ajustarlo a la mayor conveniencia de nuestro país y que por supuesto necesita unas modificaciones estructurales y de fondo. Hablemos también del tema de la Contraloría. Usted ha pedido a la Contraloría que examine muy bien los contratos que la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos ha realizado en el tema de recoger las basuras. No estoy muy informada, pero creo que es exactamente eso. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata esa petición y en qué consiste lo que usted le está pidiendo a la Contraloría? Bueno, Ángela, yo lo que veo es que usted está muy bien informada. Realmente el Congreso tiene la facultad de solicitar a la Contraloría General de la República su intervención para aquellos asuntos donde las Contralorías municipales o las departamentales o los otros organismos no hayan mostrado o eficiencia o diligencia. A mí me parece que en Bogotá la unidad de servicios públicos UAESP, que se denomina ahora de esta manera, ha mostrado una gran negligencia en el tema de la gestión que debió desarrollar para la apertura a la licitación de nuevos operadores del servicio de recolección y disposición final de las basuras en la ciudad. De tal manera que yo he solicitado la intervención de la Contraloría General de la Nación para que establezca la razón de esa negligencia, de esa demora, porque es que eso se traduce también en el hecho de que no va a haber una reducción en el valor de las tarifas del aseo en Bogotá como se tenía previsto. Es más, ya ahí, muy alegremente diría yo, por esa negligencia hubo de ampliarse el plazo de ejecución de los contratos y eso ya constituye una irregularidad. Yo le he solicitado directamente a la Contralora que disponga un equipo que establezca las causas, las razones, las consecuencias y las sanciones del caso para esta irregularidad en la ciudad, porque el que sufre finalmente es el usuario, que no va a haber reducido el valor de las tarifas, y en estos tiempos de crisis económica tan grave y tan dolorosa que tiene nuestra sociedad y nuestro tiempo, esas cosas hacen que realmente se vuelva más difícil la vida ciudadana y que entonces esto se agrave y que haya que intervenir políticamente para establecer sus causas y sus correctivos. Senador, ¿qué otros proyectos tiene para desarrollar en esta legislatura? ¿Qué se ha propuesto realizar a la llegada al Congreso de la República? Yo voy a decir una cosa presuntuosa aquí, en esta cadena que no me es extraña, sino que nos es de mucho afecto y respeto para nosotros por toda su tradición, y es que yo creo que en Colombia necesitamos una
una verdadera revolución agraria.